Julián nunca imaginó que la traición vendría envuelta en una suave risa, oculta tras la tenue luz de las velas y el murmullo de una conversación tranquila. Se quedó inmóvil en las sombras, el peso de su descubrimiento presionándolo como una mano de hierro. Su esposa, Camila, no estaba donde decía estar. Entonces, el momento que no dejó lugar a dudas, su mano, delicada y familiar, se deslizó en la del hombre, su pulgar acarició sus nudillos en un movimiento íntimo y experimentado. Su esposa, la mujer que compartía su hogar, su vida, estaba tocando a otro hombre de la misma manera que solía tocarlo a él. Alrededor de Julián se difuminó, los sonidos se amortiguaron como si se hubiera sumergido bajo el agua. Una extraña sensación se apoderó de su pecho, no solo dolor, sino algo más profundo, algo crudo. Esperaba rabia, pero todo lo que sentía era vacío, como si alguien hubiera llegado a su interior y le hubiera quitado algo vital. Dio un paso atrás hacia la oscuridad antes de que ella pudiera verlo. Sus manos temblaban a los lados, su respiración era irregular. Necesitaba irse, necesitaba escapar antes de que el peso de lo que acababa de presenciar lo aplastara por completo. Julián se alejó del restaurante, sus pasos pesados, su respiración entrecortada en el aire fresco de la noche. La ciudad a su alrededor latía con vida, coches pasando a toda velocidad, letreros de neón parpadeando contra el pavimento, pero todo lo que podía oír era el eco de la risa de Camila, la íntima quietud de su tacto contra la piel de otro hombre. Repetía una y otra vez en su mente, cada detalle se agudizaba como el filo de una cuchilla. Cuando llegó a casa, la casa le pareció diferente. Más fría. El aroma de Camila permanecía en el pasillo, tenue y familiar, pero ahora le erizaba la piel. Se sentó en la sala de estar, esperando. Cuando finalmente ella cruzó la puerta, no había rastro de culpa en su rostro. Solo la misma cálida sonrisa que le había regalado durante años. ¿Has comido?, preguntó, quitándose los tacones. Él la estudió, buscando algo, vacilación, remordimiento, un destello de incomodidad, pero no encontró nada. Ella le besó la mejilla, sus labios suaves contra su piel, y le dio un vuelco al estómago. Mientras se movía por la casa, todo parecía normal. Demasiado normal. La forma en que tarareaba suavemente mientras se servía un vaso de agua, la forma en que se pasaba los dedos por el pelo distraídamente, la forma en que se reía de algo en su teléfono. Nada de eso coincidía con lo que había visto hacía apenas unas horas. Era buena en esto. Demasiado buena. Esa noche, mientras ella yacía a su lado, con su respiración lenta y constante en el sueño, Julián permanecía despierto mirando al techo. Podía enfrentarse a ella ahora, exigir respuestas, gritar, romper cosas. Pero no lo haría. Aún no. Necesitaba entender lo profundo que era esto. Julián nunca había sido celoso. Había pasado años confiando en Camila, creyendo en la tranquila estabilidad de su matrimonio. Pero después de lo que había visto en el restaurante, esa confianza se había hecho añicos. Ahora, cada mirada, cada recado nocturno, cada expresión ilegible se sentía como una pieza de un rompecabezas esperando a ser colocada en su sitio. Así que cuando ella salió de casa esa tarde, vestida con un cuidado excesivo para lo que ella decía que era una salida informal, supo que tenía que seguirla. Mantuvo la distancia, con el corazón latiendo más fuerte de lo debido mientras la seguía por las sinuosas calles de la ciudad. Ella no tenía prisa. Se movía con soltura, sin miedo a que la descubrieran, sus pasos ligeros con una libertad que ya no tenía en casa. Se detuvo en un hotel tranquilo, de esos que no necesitan nombre porque su propósito es claro. El estómago de Julián se retorció cuando ella entró y, por un momento, dudó. Si se alejaba ahora, podría fingir. Fingir que lo que vio anoche fue algo fugaz, algo que había malinterpretado. Pero no. Necesitaba ver esto hasta el final. Minutos después, desde un pasillo poco iluminado, los encontró. La puerta no estaba completamente cerrada, solo entreabierta, lo suficiente para que el mundo fuera testigo si se atrevía. Y Julián lo hizo. Dentro, Camila estaba de pie junto al hombre, sus cuerpos separados por apenas unos centímetros, sus susurros cargados de deseo.
Ella fue la primera en acercarse a él, deslizando los dedos por su pecho, su anillo de boda captando la luz antes de presionar sus labios contra los de él. No fue el beso cuidadoso y calculado de alguien que está cometiendo un error. Fue el tipo de beso que pertenece a los amantes que ya lo han hecho antes. El tipo de beso que tiene historia. Julián sintió que se le cortaba la respiración y que las uñas se le clavaban en las palmas de las manos. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberse ido antes de que la imagen de las manos de su esposa tirando de la camisa de otro hombre se grabara en su memoria. Pero no lo hizo. Necesitaba pruebas, no solo para él, sino para el momento inevitable en el que ella lo miraría a los ojos e intentaría mentir. En silencio, sacó su teléfono y lo grabó. Unos segundos de metraje. Suficientes para despejar cualquier duda. Su corazón latía con fuerza, ahogando todo excepto el sonido de su risa mientras se inclinaba en el abrazo del hombre. Julián se dio la vuelta y se alejó. Pero esta vez, no fue una retirada. Las imágenes se repetían en su mente, las manos de Camila sobre otro hombre, sus labios separándose de una manera que no había visto en años, la prueba innegable de su traición capturada en las imágenes granuladas de su teléfono. Había querido esperar, planear cuidadosamente su próximo movimiento. Pero la paciencia ya no era una opción. A la noche siguiente, tan pronto como Camila cruzó la puerta, él estaba esperando. ¿Dónde estabas? Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Ella apenas lo miró mientras dejaba el bolso en el suelo. Te lo dije, estaba con Valeria. La mentira se deslizó tan fácilmente de sus labios. Julián asintió lentamente. Metió la mano en el bolsillo, agarró el teléfono y colocó el pulgar sobre el video. Podía mostrárselo ahora, poner fin al juego en un instante. Pero en lugar de eso, dejó que el silencio se alargara, dejó que el peso de éste se cerniera sobre ella como una tormenta que se acerca. ¿Te has divertido?, preguntó, con la voz más baja ahora. Eso la hizo detenerse. Lo miró, sintiendo el cambio en su tono. ¿Qué te pasa? Se acercó más, lo suficiente para ver el destello de vacilación en sus ojos. Dímelo tú. Camila soltó una breve y nerviosa carcajada. Julián, ¿de qué diablo se trata esto? Y entonces él se lo mostró. Levantó el teléfono y pulsó el botón de reproducción. La pantalla cobró vida, la tenue iluminación del hotel, el abrazo robado, la inconfundible intimidad. El color se desvaneció de su rostro. Por primera vez, no tenía nada que decir. Su silencio encendió algo en él. ¿Cuánto tiempo? Su voz era tensa, contenida. ¿Cuánto tiempo llevas tomándome el pelo? Los labios de Camila se abrieron, pero no salió ninguna excusa. Una voz los interrumpió, su voz. Julián. Se volvió bruscamente. En el umbral estaba el hombre del video. La rabia lo invadió, caliente e implacable. No pensó, no dudó. Sus puños chocaron con el pecho del hombre, empujándolo contra el marco de la puerta. El impacto hizo que un marco de fotos se estrellara contra el suelo. El hombre gruñó, tambaleándose, pero antes de que pudiera reaccionar, Julián lo agarró de nuevo, apretando los puños contra su camisa. ¿Tuviste el descaro de venir aquí? Su voz era áspera, temblorosa. Camila jadeó, interponiéndose entre ellos. Basta. Pero Julián apenas la oyó. Su pulso retumbaba en sus oídos mientras retiraba el puño, listo para romper algo, lo que fuera. Pégame, murmuró el hombre, con la mandíbula apretada. Si te hace sentir mejor, hazlo. Julián se quedó inmóvil. Su agarre se aflojó. La casa cayó en un silencio espeso y sofocante. Respiró con dificultad mientras miraba al hombre y luego a Camila. Sus ojos estaban muy abiertos, no por miedo, sino por otra cosa. Culpa. Quizás incluso arrepentimiento. Sin decir una palabra más, Julián dio un paso atrás. Sus manos temblaban a los lados, la ira aún ardía bajo su piel. Pero no les daría la satisfacción de perder el control por completo. En cambio, se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás una casa que ya no se sentía como un hogar.
Julián siempre había creído que cuando un matrimonio terminaba, lo hacía con una contundencia tan afilada como una cuchilla. Pero la realidad de la traición era más lenta, más cruel, se extendía a todos los aspectos de su vida, convirtiendo incluso los momentos más simples en recordatorios de lo que había perdido. Camila se había ido. Después de la confrontación, había hecho la maleta y se había ido sin luchar, sin llorar. Casi como si lo hubiera tenido todo planeado. La casa estaba más tranquila ahora, más vacía, pero no de la forma que él había esperado. Pasaba los días en el taller, entregándose a su trabajo, tratando de moldear el oro y los diamantes en algo que todavía tuviera sentido. Pero incluso mientras daba forma a anillos destinados a simbolizar la eternidad, su mente estaba atrapada en el pasado, reproduciendo cada mentira, cada caricia que no le había pertenecido. Entonces, el destino hundió el cuchillo aún más. Una tarde, una figura familiar entró en su tienda. Un rico hombre de negocios, vestido con un traje caro, el tipo de hombre que transmitía poder con su postura. Hizo un pedido de un anillo de diamantes, un diseño extravagante y personalizado, destinado a una mujer que describió como especial. Julián escuchó en silencio, con las manos firmes mientras anotaba los detalles. Pero cuando el hombre sacó una fotografía para mostrar el tamaño del anillo, Julián sintió que se le cortaba la respiración. La mano de la foto, los dedos delicados, la curva inconfundible del anillo que aún llevaba, pertenecía a Camila. Mantuvo la expresión neutra, años de experiencia ocultando la tormenta que rugía en su interior. Este no era un hombre cualquiera. Era el hombre del hotel. El hombre al que casi golpea en su propia casa. Camila no solo lo había traicionado. Había seguido adelante, sin vergüenza, sin dudarlo. Julián asintió, fingiendo concentrarse en los detalles del anillo. Debe de ser muy especial, dijo, con una voz cuidadosamente uniforme. El empresario sonrió con aire socarrón. Lo es. Quiero que sepa que ahora me pertenece. Una rabia lenta y fría se extendió por el pecho de Julián. Había pasado noches preguntándose hasta dónde llegaban las mentiras de Camila, pero ahora tenía pruebas, estaba dispuesta a llevar el anillo de otro hombre antes de que su matrimonio se hubiera desmoronado. Bien. Si pensaba que podía reescribir su historia sin consecuencias, estaba equivocada. El anillo estaba hecho con precisión, cada corte del diamante era impecable. Pero cuando Julián lo colocó dentro de la caja de terciopelo, añadió algo más, una nota doblada, pequeña y discreta. Ella no es quien crees que es. A la mañana siguiente, entregó personalmente el paquete. Se quedó fuera del edificio de oficinas del empresario, observando cómo el hombre recibía el regalo con una sonrisa de satisfacción. Julián no se movió, ni parpadeó cuando vio el momento en que se descubrió la nota, el lento desmoronamiento de la certeza en el rostro del hombre. Minutos después, el empresario salió furioso, con una expresión de enfado. Hizo una llamada, con voz aguda y exigente. Julián no necesitaba oír las palabras. Sabía exactamente a quién estaba llamando. El mundo de Camila estaba a punto de derrumbarse. Y esta vez, Julián estaría allí para verlo. Julián se quedó fuera del edificio de oficinas, observando cómo la ira del empresario crecía con cada segundo que pasaba. El hombre caminaba de un lado a otro, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Hablaba con palabras duras y secas, su voz era un gruñido bajo. No había duda, Camila estaba al otro lado. Minutos después, paró un taxi y se marchó a toda velocidad. Julián sabía exactamente a dónde iba. La curiosidad ardía en su interior, pero era algo más que eso. Era la necesidad de ver cómo se desarrollaba la tormenta, de presenciar la destrucción que Camila se había causado a sí misma. Así que la siguió. El empresario llegó primero al hotel, entrando con el tipo de urgencia que solo la furia puede provocar. Julián mantuvo la distancia, permaneciendo cerca de la entrada, lo suficientemente cerca como para oír las voces elevadas del interior. ¿Qué diablos es esto? La voz del empresario retumbaba por el pasillo. No sé de qué estás hablando, espetó Camila, pero había un matiz en su tono, incertidumbre, miedo. No me mientas. Ella no es quien tú crees.
¿Qué significa eso? ¿Cuántos hombres ha habido? Silencio. Y luego, una bofetada. Un sonido agudo y resonante que hizo que Julián sintiera un escalofrío en la espalda. Debería haberse ido entonces. Ya no era su pelea. Pero se quedó. La discusión se intensificó, sus voces se enredaron en acusaciones, veneno y traición. La rabia del empresario, antes controlada, ahora crepitaba como una llama abierta. ¿Crees que puedes humillarme? ¿Hacerme quedar como un tonto? Su voz era ahora peligrosamente baja. La respuesta de Camila fue apagada, pero eso solo pareció enfurecerlo aún más. Entonces, un estruendo. El inconfundible sonido de cristales rompiéndose contra el suelo. Los dedos de Julián se cerraron en puños, su corazón latía con fuerza en su pecho. Dio un paso hacia adelante, hacia la puerta, hacia el caos interior. Pero justo cuando lo hizo, el ruido cesó. Siguió un silencio pesado, denso y sofocante. Luego, pasos apresurados. La puerta se abrió de golpe y el hombre de negocio salió tambaleándose, con la respiración entrecortada y el rostro pálido. No vio a Julián. Siguió caminando, cada vez más rápido, hasta que desapareció por el pasillo. Julián exhaló lentamente, obligándose a moverse. Se le retorció el estómago al acercarse a la puerta, ahora entreabierta. Dentro, Camila yacía en el suelo. Inmóvil. Silenciosa. El anillo de diamantes, su propio anillo, brillaba en su dedo, captando la tenue luz de la habitación del hotel. Por primera vez desde que todo había comenzado, Julián no sintió nada. Ni ira. Ni tristeza. Solo la tranquila constatación de que Camila era finalmente, verdaderamente suya. Por la mañana, todos los titulares susurraban el nombre de Camila, todas las conversaciones murmuradas se convertían en especulaciones. Mujer encontrada muerta en habitación de hotel. Sospechosa de jugadas sucias. Investigación en curso. Julián leyó las palabras con un desapego entumecido, como si se tratara de otra persona, como si la mujer de la que hablaban no fuera la misma a la que había amado, odiado y llorado durante años. No la había tocado. Ni siquiera había entrado en la habitación. Y, sin embargo, de alguna manera, lo sabía, vendrían a por él. Llamaron a su puerta por primera vez antes del mediodía. ¿Señor Julián Herrera? 2 agentes. Caras serias e indescifrables. Una calma ensayada que indicaba que lo habían hecho cientos de veces antes. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. Asintió, haciéndose a un lado, esforzándose por respirar con regularidad mientras entraban. Esto era inevitable. ¿Dónde estuvo anoche? En casa. Una mentira. Pero no del todo. Uno de los agentes ladeó ligeramente la cabeza, observándolo. ¿Alguien puede confirmarlo? Julián vaciló. Se había asegurado de que nadie supiera que estaba cerca de ese hotel. Sin testigos. Sin rastro. Eso debería haberlo hecho sentir seguro. Pero no fue así. Estaba solo, admitió. El segundo agente garabateó algo en un pequeño cuaderno. ¿Y cuándo fue la última vez que vio a su esposa? Esposa. La palabra le sonaba ahora mal, como algo que pertenecía a otra vida. Exhaló lentamente. Hace unos días. Más notas. Más miradas indescifrables. Entendemos que había tensión entre ustedes dos, dijo un agente con cuidado. Que su matrimonio había terminado recientemente. ¿Diría que terminó en buenos términos? Julián se obligó a reír sin humor. Ningún matrimonio termina en buenos términos. Los agentes intercambiaron una mirada. Una mirada cuidadosa. Julián podía sentirlo, el lento aumento de la sospecha, el delicado cambio de testigo a sospechoso. Señor Herrera, dijo el primer agente después de una pausa. Su esposa fue encontrada con un anillo de su joyería. Un diseño personalizado, con su firma grabada. Julián apretó la mandíbula. Hago muchos anillos. Sí. Pero este fue entregado ayer. En persona. Por usted. Silencio.
Sabía lo que estaban haciendo. Podía oír la acusación tácita en el aire, el lento y apretado nudo de sus preguntas. ¿Por qué un hombre le regalaría un anillo de diamantes a su exmujer el día antes de que fuera encontrada muerta? Y, sin embargo, no estaban buscando al hombre adecuado. Porque el verdadero asesino, el que había estado allí, dentro de esa habitación, el que había dejado moratones en las manos de la víctima y había destrozado el cristal con su rabia, se había ido. El empresario había desaparecido. No había oficina. No había rastro de su nombre en ningún registro. Un hombre que existía en trajes caros y secretos susurrados, pero que no dejaba huella. Julián esperaba justicia. Esperaba que la policía siguiera el verdadero rastro, el que conducía al hombre que realmente había acabado con la vida de Camila. Pero no lo hicieron. Lo estaban mirando a él. Y si no hacía algo, si no tomaba el control de su propia historia, sería él quien pagaría por pecados que no eran suyos. Así que tomó una decisión. Era el momento de su movimiento final. Uno que o bien limpiaría su nombre, o sellaría su destino para siempre. Julián había pasado su vida tallando piedras preciosas, esculpiendo significado en el metal, creando cosas destinadas a durar para siempre. Pero ahora, su propia vida se le escapaba de las manos, frágil como el cristal. La policía no buscaba al verdadero asesino. Le buscaban a él. ¿Y el hombre responsable de la muerte de Camila? Había desaparecido como el humo, dejando solo un nombre que ya no parecía existir. Pero todo el mundo deja un rastro. Julián había pasado la última semana investigando, buscando, usando la misma paciencia que una vez había reservado para su oficio. Y finalmente, lo encontró. El empresario no era solo un cliente adinerado, era Héctor Montalvo. Un hombre que había cambiado de nombre más de una vez, que tenía negocios en lugares mucho más oscuros que habitaciones de hotel y joyas caras. Un hombre con un historial de hacer desaparecer problemas. Julián tenía ahora dos opciones: esperar a que lo arrestaran por un crimen que no había cometido o sacar a la luz la verdad él mismo. Así que tendió la trampa. Una reunión privada. Un mensaje cuidadosamente redactado. Una simple invitación, justo como les gustan las cosas a los hombres como Héctor, controladas. Julián no estaba seguro de si el hombre mordería el anzuelo. Pero cuando el coche negro se detuvo frente al almacén abandonado a las afueras de la ciudad, lo supo. La culpa siempre tiene una forma de regresar a la escena del crimen. Héctor salió, sereno, como si nada hubiera pasado. Como si la sangre de sus manos ya se hubiera lavado. «Me has estado buscando», dijo Héctor con voz tranquila. Julián se mantuvo firme. Necesitaba ver al hombre que mata a las mujeres cuando dejan de ser útiles. Héctor se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Cuidado, Herrera. Esas son palabras peligrosas. También lo es el asesinato». El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Pero Julián no estaba aquí para jugar. Sacó su teléfono, jugando la última carta que le quedaba. Una grabación. La voz de Camila. La voz de Héctor. Su discusión en el hotel, la ira en su tono, el sonido de cristales rompiéndose, el momento en que todo quedó en silencio. La sonrisa de Héctor se desvaneció. «Tú estabas allí», murmuró. Julián dio un lento paso adelante. «No. Tú estabas». El peso de la verdad se posó entre ellos, tácito pero innegable. Y entonces, el movimiento final. Julián miró a Héctor, solo una vez. Héctor frunció el ceño, siguiendo su mirada, justo a tiempo para ver las luces rojas y azules parpadeando en la distancia. Héctor se volvió hacia Julián, con los ojos oscuros de furia. «Me tendiste una trampa». La voz de Julián era firme. «No, Héctor. Tú mismo lo hiciste». Las sirenas se hicieron más fuertes. No había ningún lugar a donde huir. Mientras la policía se arremolinaba, con las armas en alto y las voces gritando, Julián dio un paso atrás y vio cómo Héctor caía finalmente en una trampa que él mismo había tendido. La muerte de Camila no sería en vano. La justicia nunca es perfecta. Pero esta noche, fue suficiente. Julián se alejó,
con el peso sobre su pecho más ligero de lo que había estado en años. No había salido victorioso. No había salido ileso. Pero era libre. Julián siempre había creído que el tiempo lo podía todo. Habían pasado 6 meses desde el arresto de Héctor Montalvo y, sin embargo, los ecos de la traición aún persistían en cada rincón de su vida. La policía había seguido adelante, los periódicos habían encontrado nuevos escándalos y el mundo había seguido girando. Pero Julián seguía atrapado en el momento en que Camila murió. Esperaba algún tipo de alivio cuando se llevaron a Héctor esposado, cuando la justicia, por imperfecta que fuera, por fin había alcanzado al hombre que le había robado todo. Pero no hubo alivio. Ni paz. Solo el peso vacío de una historia que se negaba a terminar. Su taller se había convertido en su refugio, pero incluso eso ahora le parecía vacío. Los anillos que él creaba no significaban nada. El amor era una ilusión frágil, una mentira en la que la gente creía de buena gana. Él había creído una vez en el amor eterno. Ahora, sabía que no era así. Entonces, llegó la carta. Lo estaba esperando una mañana, deslizada bajo la puerta de su tienda. Sin remitente. Solo su nombre, escrito con una letra delicada y familiar. La letra de Camila. Julián se quedó mirándola durante un largo rato antes de cogerla. Le temblaban los dedos al romper el sello. Julián. Si estás leyendo esto, es que me he ido. Y si me he ido, hay cosas que tienes que saber. Héctor no fue el principio. Y no fue el final. No te lo conté todo. Porque tenía miedo. Miedo de él. Miedo de lo que haría si alguna vez me fuera. Él no era solo mi amante. Era mi error. Uno que intenté arreglar, pero ya era demasiado tarde. Si quieres saber la verdad, ve al lugar donde nos conocimos. Lo siento, Julián. Por todo. Camila. Julián leyó la carta 3 veces antes de que el temblor en sus manos cesara. Camila nunca había admitido arrepentirse. Ni cuando él la enfrentó. Ni siquiera en esos últimos momentos en que ella lo miró con ojos abiertos y culpables. Y, sin embargo, esta carta, esta súplica final y desesperada desde el más allá, sugería que aún quedaba algo por descubrir. El lugar donde se habían conocido. Café Azul. Una pequeña y modesta cafetería donde ella le había sonreído con una taza de espresso y le había cambiado la vida para siempre. Julián no había entrado en años. Pero ahora no tenía elección. El Café Azul había cambiado, pero no lo suficiente como para borrar los recuerdos. Las mesas de madera eran más nuevas, la pintura de las paredes un poco más fresca, pero el aroma de los granos de café tostados era el mismo. El pasado se sentía cercano aquí, entretejido en el tranquilo murmullo de la conversación y el silbido lejano de una máquina de café expreso humeante. Julián entró y examinó la habitación. Nada. Entonces, una mujer detrás del mostrador lo vio. ¿Señor Herrera?, preguntó con cautela. Él se puso tenso. Sí. La mujer metió la mano debajo del mostrador y sacó un sobre pequeño y desgastado. Ella dejó esto para usted. Julián lo tomó con el corazón palpitante. Dentro había una llave y una nota corta. Almacén 317. Avenida del Sol. Un peso frío se asentó en su pecho. ¿Qué había estado ocultando Camila? El almacén estaba casi vacío, filas de puertas metálicas oxidadas se extendían sin fin bajo luces fluorescentes parpadeantes. Julián encontró la unidad 317 y deslizó la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una sola caja en su interior. Se arrodilló y levantó la tapa. Y lo que encontró le heló la sangre. Dentro de la caja había documentos, fotografías, pruebas. Extractos bancarios. Cuentas a nombre de Camila, pero no solo a su nombre. El nombre de Héctor también estaba allí. Pero no se trataba solo de dinero. Había cartas, amenazas, advertencias. Escritas con una letra que no era la de Camila. La de Héctor. Y luego, al final, enterrado entre el resto, había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero.
Los dedos de Julián recorrieron la gastada cubierta antes de abrirla. La letra de Camila llenaba las páginas. Las primeras anotaciones databan de hacía más de un año. Antes de la aventura. No me deja ir. Dice que ahora le pertenezco. Intenté irme una vez. Me encontró. Pensé que podía amarlo. Me equivoqué. Si me pasa algo, no será un accidente. Julián inhaló bruscamente, hojeando las páginas. Camila no solo lo había traicionado. Había estado atrapada. ¿Y Héctor? Héctor no había sido solo un amante. Había sido su captor. Ella había intentado dejarlo. Él no se lo había permitido. Julián sintió que se le cerraba la garganta. Había pasado tanto tiempo odiándola. Tanto tiempo creyendo que ella había arruinado su matrimonio por elección propia. Pero la verdad era mucho más fea. Ella había estado tratando de escapar. Se había mantenido callada por miedo. Y cuando finalmente trató de liberarse, Héctor la mató. La última entrada en el cuaderno hizo que Julián contuviera la respiración. Julián me odiará. Me lo merezco. Pero no puedo decirle la verdad. Porque si lo hago, Héctor también lo matará. Julián cerró el diario, con el pulso acelerado. Héctor podía haber sido encerrado, pero sus pecados aún no estaban enterrados. Todavía quedaba un último movimiento por hacer. A la mañana siguiente, Julián entró en la comisaría con el diario en las manos. El oficial de la recepción apenas levantó la vista. ¿En qué puedo ayudarle? Julián dejó la libreta sobre el mostrador. Tengo pruebas de que Héctor Montalvo mató a mi mujer. Eso llamó su atención. En cuestión de minutos, Julián estaba sentado en una sala de interrogatorios, frente a dos detectives. Dejó la libreta de Camila sobre la mesa. Ella lo escribió todo. Ella intentó dejarlo. Él la amenazó. Él controlaba sus finanzas. Y cuando ella finalmente encontró el valor para marcharse, él se aseguró de que nunca lo hiciera. Los detectives hojeaban las páginas, con expresiones cada vez más graves. Esto cambia las cosas, murmuró uno. Julián exhaló lentamente. Entonces haz algo al respecto. Héctor había pensado que había ganado. Que su poder, su influencia, lo protegerían incluso en prisión. Pero ahora, sus propios pecados lo destruirían. Porque Camila no solo había dejado recuerdos. Había dejado la verdad. Y esta vez, Julián se aseguraría de que el mundo lo viera. Julián salió de la comisaría cuando el sol comenzaba a salir. Por primera vez en 6 meses, se sentía más ligero. No había salido victorioso. No estaba completo. Pero finalmente era libre. Y esta vez, no lo desperdiciaría. No por Camila. No por el pasado. Sino por sí mismo.